arrepentimiento verdadero. No un arrepentimiento solo de labios, no un arrepentimiento externo, sino un arrepentimiento verdadero realmente de corazón, desde todo nuestro ser. Juan el Bautista, Jesús mismo, predicaban del arrepentimiento. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, ahí dijo, cuando Jesucristo principiaba con su ministerio, ese ministerio que actualmente estamos manteniendo y seguirá manteniendo si es que el Señor no viene. Dice el versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos. Hermanos, Jesucristo siempre predicó acerca del arrepentimiento. Así como Juan el Bautista también ha principiado, ¿no? Está en el Evangelio de Mateo 3:2. Ahí mismo decía, Mateo 3:2, como predicaba también Juan el Bautista. La predicación de Juan el Bautista. Y diciendo, arrepenteos porque el reino de los cielos se ha acercado. La iglesia hoy en día debemos mantener estos mensajes del arrepentimiento. Arrepentíos. Amados hermanos, tanto Juan el Bautista como Jesucristo mismo sentía ese amor por su pueblo, tenía compasión por su pueblo, amaba, hermanos, a los prójimos. Por eso quería que ellos se arrepientan y llegaran a la presencia del Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. La finalidad primordial del cristiano, hermanos, ¿cuál es? ¿Llegar dónde? Llegar a la presencia del Señor, al cielo. Esa es la única finalidad. No hay otro fin, no hay otro objetivo de la iglesia. Como esta mañana hemos visto en la pantalla, ¿no? Que un día daremos cuenta todos ante presencia del Señor. Queremos llegar todos a ese lugar. Y para esto, ¿qué necesitamos como iglesia? ¿Cómo vamos preparándonos para llegar a ese lugar? ¿Todos nos estamos esforzando para llegar a ese lugar? Yo creo que sí, hermanos. No venimos así por así a la iglesia. Venimos con un objetivo. Y decíamos, el bien mayor es llegar a la presencia del Señor. Ese es el objetivo final. Por eso la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, un texto muy conocido, capítulo 13,
Versículo 24. Jesucristo animaba con estas palabras para la iglesia. Y estas mismas palabras son para hoy, la iglesia actual. Dice su palabra, versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Este pasaje, hermanos, a muchos nos llega en el corazón. Dice, muchos van a querer entrar al reino de los cielos, pero no van a poder entrar todos. De esta iglesia, hermanos, procuramos entrar todos. Pero tú te sabes, hermano, si vas a entrar realmente o no. Porque tú te sabes tu conciencia, cómo estás viviendo. Hoy en día, hermanos, existen personas que andan buscando la salvación, ese perdón de pecados. Personas que andan buscando la santificación. Y estas personas procuran obtener, se esfuerzan yendo a las iglesias, domingo tras domingo, en las juntas, en los cultos globales especiales. Están cantando al Señor, alabando, están orando estas personas, leyendo, meditando su palabra, incluso haciendo muchas obras caritativas, dando ofrendas, diezmos, muchas cosas. Así uno se esfuerza para entrar al reino de los cielos. Pero también existen otras personas que no procuran esa salvación. No dan prioridad a esa salvación. Ni siquiera van a la iglesia. No les importan las cosas de Dios. Así hay clase de personas en este mundo. La Biblia aquí nos dice que muchos van a procurar, que muchos se esforzarán. No dice todos, dice muchos. Y dentro de estos muchos hermanos que se esfuerzan, están las personas que van a las misas los domingos, ¿verdad? Van a la iglesia católica. El Padre también les enseña, ¿no? Que hay un lugar, que hay un Dios. Y no solamente los católicos. Aquellos hermanos de los testigos de Jehová, los mormones, poder de Dios, bendita Trinidad, tantas denominaciones que existen, Santiago Amigos incluido ahí. Todos ellos se van esforzando para entrar por la puerta angosta. Amados hermanos, cuando dice aquí muchos, los miles de cristianos que han aceptado a Jesucristo, ellos igual se van esforzando.
procurando perfeccionar su vida espiritual. Y así hoy en día, hermanos, no solo entonces la iglesia, también el mundo quiere llegar al cielo. Incluso cuando alguien de sus seres queridos pierde la vida, publica en las redes sociales, ¿qué dice? Que Dios lo tenga en su gloria. ¿Será que todos seguimos cuando uno muere? Adentro de los cielos, no, hermanos. No todos vamos a llegar. Un claro ejemplo tenemos. La historia del hombre rico y Lázaro. Cada quien llegó al lugar que se merecía según sus obras. Unos llegarán a la presencia de Dios y otros llegarán a la perdición perpetua. Pero acá nos dice la palabra, ¿no? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cómo te vas esforzando, querido hermano, hermana? ¿Qué esfuerzo pones? ¿Qué empeño pones para llegar, hermanos, a la presencia del Señor? Porque la Biblia dice, muchos procurarán entrar y no podrán. El anhelo de esta iglesia es que todos quisiéramos llegar. Pero lamentablemente no todos van a poder entrar dentro de los cielos. ¿Por qué hoy en día muchos cristianos que mueren van al infierno? Cuando el cristiano que muere debe llegar al cielo. Hermanos, la respuesta a este pasaje, ¿por qué no todos van a entrar dentro de los cielos? En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Ahí está la respuesta. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El pasaje bíblico es muy claro. Nosotros podemos darte aquí en la iglesia, Señor, Señor, ayúdame en esto. Estoy pasando esta necesidad. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, solamente aquel que hace la voluntad de Dios va a llegar al cielo. La humanidad, la iglesia hoy en día andamos a nuestra voluntad. Andamos a nuestra manera. Cuando queremos venimos a la iglesia y cuando no queremos no venimos. Muchas veces buscamos excusas. A veces justo domingo nos programamos algo, alguna visita, no sé. Cuando Dios tiene que ser la prioridad sobre todas las cosas. Amado hermano, hermana, ¿será que estamos andando realmente conforme a la voluntad de Dios? Pues que andamos conforme a la voluntad humana. Tú te conoces tu corazón. Si realmente te esfuerzas o no te estás esforzando. O solamente venimos por costumbre a la iglesia.
O solamente por miedo, quizás me voy que me he perdido, iré nomás. Amados hermanos, si realmente quieres llegar a la presencia de Dios, tienes que esforzarte en gran manera. Ser imitador del Señor, como fue Él. ¿Cuántas veces tú oras en tu casa? ¿Qué horario es, hermanos? Tu oración. Hoy no estamos orando. Si no estamos orando, hermanos, estamos lejos de Dios. Jesucristo oraba, hermanos, en todo tiempo, aunque Él era un ser divino, tenía necesidad hasta para conformar a los discípulos, oraba. Cuanto más la iglesia actual, debemos orar si es que queremos llegar a la presencia del Señor. No sé cómo te esfuerzas tú hasta aquí para llegar. Sé que estás viniendo los domingos a la iglesia. Estás cumpliendo un cargo, quizás una comisión te has anotado. Pero ¿cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Realmente has conocido ese perdón de pecados? ¿Has sentido la presencia del Espíritu Santo? Pues que así por así venimos a la iglesia. No quisiéramos que muchos hermanos estén perdiendo tiempo con solo venir a asistir y nada más. La palabra dice muy claro, Jesucristo, arrepenteos. Arrepenteos. A eso venimos a la iglesia, hermanos, a arrepentirnos. Puede que durante la semana a alguien hemos ofendido. Quizás a alguien mal hemos mirado. Quizás contra alguien mal hemos pensado. Hoy tenemos que dejar todo aquí. Puede que alguien se guarde algún rencor en su corazón contra alguien. Esa cosa le puede frenar para que no llegue a la presencia del Señor. Por más que esté años en la iglesia sentado, haciendo buenas obras, si no andamos conforme a la voluntad de Dios, no vamos a poder llegar al reino de los cielos. Seamos fieles, hermanos, a Dios. Yo aprendí de mi madre esa educación de la fidelidad. Aunque mi madre desde joven conoció a Dios a través de una enfermedad, desde ese momento se mantuvo fiel hasta el final de sus días. Siempre tuvo temor a Dios. Para ella no había excusa para ir a la iglesia. Hacía tiempo de lluvia que sea, igual iba a la iglesia. Así sea lejos, igual iba a la iglesia. Porque quería andar a la voluntad de Dios. Por eso, hermano, en esta mañana, Dios nos dice que debemos procurar para entrar por esa puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán, y su palabra es muy claro. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Quiénes somos los escogidos en esta mañana? Debemos estar de rodillas en este lugar. Si tú realmente quieres entrar desde los cielos, debemos llegar a ese arrepentimiento verdadero. Este corazón que muchas veces siempre se ha inclinado hacia el mal, hacia el pecado.
Que el Señor nos pueda corregir. A partir de ahora tenemos que empezar a andar conforme a la voluntad de Dios y ya no a nuestra voluntad andar. Dios nos da esta oportunidad, nos da ese tiempo de gracia. Dios quiere tenernos a todos en su presencia, pero lamentablemente muchos no llegan a su presencia. Muchos llegan al lugar de perdición eterna. Un lugar donde el fuego no se apaga. Un lugar donde el fuego arde perpetuamente. Muchos llegan a ese lugar. Nosotros debemos procurar llegar a la presencia de Dios. Por eso aquí nos dice: esforzaos. Esfuérzate, querido hermano, hermana. Sé que tienes necesidades. Sé que quizás los hijos no quieren venir a la iglesia. Sigue orando por sus vidas. Mi mamá oró 16 años para que yo volviera a su casa. No nos cansemos en orar. A su tiempo Dios responderá. Amados hermanos, vamos a llegar a la oración, pero una oración verdadera. No solo una oración de labios, sino realmente hablar con nuestro Dios Padre. Que nos traiga esas palabras de consolación, porque muchos nos encontramos afligidos. Yo solamente procuro llegar a la presencia del Señor. Una vez más, verme con mis seres queridos que están en ese lugar. Amado hermano, hermana, si queremos llegar a la presencia del Señor, su palabra nos dice que debemos hacer su voluntad. Andar como Él quiere, no como nosotros queremos, a nuestra manera. El ser humano, andamos como queremos. Si así andamos, hermano, vamos a estar aquí sentados domingo tras domingo. Así vamos a 10, 20, 30 años. No vamos a poder llegar al cielo. Que Dios bendiga estas palabras, hermanos y hermanos.